años, antes de la pandemia, teníamos... Bien, comenzamos a grabar. Les decía que vamos a intentar desarrollar algunas ideas centrales para pensar el registro en términos globales. No queremos pasar a enseñarles cómo registrar o el formato o que es lo necesario para un cuaderno de campo, para un registro de campo, que tiene que ver con la dimensión instrumental concreta, ¿no es cierto? Sin antes haber reflexionado un poquito más acerca de lo que es el registro. Y el sentido en términos, digamos, el sentido que tiene el registro para la intervención profesional. Y decía, nosotros veníamos teniendo 6 horas, le habíamos dicho esto a ustedes, y les proponemos y les preguntamos nada más, y si no veremos cómo hacemos, de que algunos martes, ya se los habíamos dicho, pudiésemos encontrarnos, y este tema lo amerita, para trabajar registro. Entonces, si el próximo martes podrían, aunque sea 1 hora, 1 hora y cuarto, para seguir hablando de esto, porque no es lo mismo la clase grabada nuestra, que dialogar con ustedes acerca de qué significa construir un registro. Les vamos a dejar ejemplos, un ejemplo que hemos trabajado con los chicos el año pasado en la época de pandemia, y un ejemplo de registros que hemos construido nosotros como docentes, los profes. Les vamos a dejar ahora también un texto cortito de una experiencia de qué pasa cuando uno cosifica el sujeto o cosifica la intervención, y mecaniza el registro, y esta persona, este autor, cuenta una experiencia de campo, una experiencia de intervención en una guardia de salud mental. ¿Qué pasa cuando llega alguien a la guardia, y, digamos, de nuevo a la guardia de salud mental, y qué tipo de registros hacemos, qué tipos de registros cosifican a ese sujeto e imposibilitan una intervención más emancipadora que responda a esos sujetos en sus contextos, y, y cuáles no, ¿no? Entonces, nos parecía que esos 2 textos, que son bien cortitos, se los convidamos, porque creemos que les puede servir un montón para abrir la cabeza de poder mirar en ese sentido el registro, ¿no? Entonces, decíamos, queríamos compartirles como algunas primeras ideas eh, vinculadas a lo que hemos venido pensando con los compañeros, este gran tema, porque es un gran tema el registro. ¿Y por qué es un gran tema? Porque es el punto de partida para construir conocimiento, es el punto de partida para conceptualizar los procesos de las vidas cotidianas que nosotros, digamos, registramos, ¿no es cierto? O de las organizaciones, o de un grupo. Porque, digamos, la intervención, el registro tiene sentido en tanto la intervención, digamos, si no, la intervención no tendría sentido. ¿Cómo registramos? ¿Cómo pensamos ese proceso de intervención si no hay registro, si no hay cuaderno de campo, si no hay problematización de lo que hemos visto, ¿no? Tal vez el ejercicio que hemos hecho hacer ustedes nos permitía mostrar esto, ¿no? Es decir, cómo cada uno registra distintas cosas. Entonces, ¿qué se juega en ese registro? Lo subjetivo o las inscripciones teóricas que ustedes tienen para cada registro, y cómo se juega allí la construcción de conocimiento. Y por eso también es muy interesante y muy importante poder pensar y pensar cómo registro, y qué significa registrar también, ¿no? Yo les voy a compartir un párrafo de ese texto que le vamos a convidar ahora, de Víctor Hugo Mamani, que dice así: voy a referirme en primer lugar a lo que entiendo por campo o terreno, sea institucional o comunitario. Se trata de ver un campo relacional y una red de significaciones que despliegan las personas en condiciones concretas de existencia. Un sistema relacional en movimiento, con tiempos y ritmos propios, donde circulan conversaciones, palabras, significados, interpretaciones, tiempo y espacio donde se construyen realidades socioculturales. Describir, dice él, y establecer relaciones en el campo y registrar esa experiencia nos compromete sin duda alguna en nuestra dimensión subjetiva, ¿no? Pero ahí lo que está diciendo, yo lo recuperaba para decir esto, lo interesante de lo que está diciendo allí es que nosotros nos insertamos en las dinámicas de la vida cotidiana de los sujetos, de las organizaciones, y en esas dinámicas que están en movimiento todo el tiempo, que están atravesadas por contradicciones, nos insertamos, y es ahí donde registramos.
Y entonces, ¿el registro es el espejo de lo que yo veo? No, porque lo que pasa allí es una expresión de la cuestión social, una expresión de la vida de esos sujetos. Poder pasar esa primer mirada de ese proceso, eh, o de esa observación, implica problematización, implica poner en debate y en discusión lo que hemos visto, con nosotros mismos, con otros compañeros, con algunos marcos teóricos. Miren, cuando ustedes hicieron el ejercicio, muchos de ustedes dijeron, hay un problema de racismo, ahí aparece el tema de la migración, aparece el tema de la mano de obra barata, el tema de las clases también, dijeron algunos, ¿no? Miren cómo cada uno de ustedes comenzó a nombrar y a buscar categorías teóricas para poder dar cuenta de eso que estaban viendo. Bueno, entonces, digo, el registro es mucho más que una descripción de lo que veo, ¿no? En ese sentido, digamos. Es mucho más que una descripción de lo que vemos. Por otra parte, wow. Por otra parte, o sea, ayúdenme, compas, si yo me estoy yendo y no estoy diciendo algunas cosas que sí son importantes, ¿no? Eh, Todo ese movimiento, o sea, todo ese también Núñez Sarmiento, ¿no? Un proceso de interpretaciones, de prejuicios, también un momento de desestabilización, ¿no? De nuestras matrices epistémicas, dice Mamani, de nuestras matrices y de nuestros mochilas personales. También nos genera angustia. Hay un artículo muy hermoso de un antropólogo brasilero que se dice Anthropology Blue, que antropología triste, ¿no? Muestra y da cuenta de que en el campo, en esa interrelación con los otros, se juegan un montón de angustias, de miedos a no ser aceptado, de miedo porque tengo prejuicios respecto de la población en la que me estoy insertando, eh, de miedo por no ser reconocido, por no ser aceptado, por no tener digamos, porque no haya un buen ida y vuelta con estos sujetos con los que estoy trabajando. Aparecen un montón de miedos, aparecen un montón de sensaciones que no son científicas y que no pueden ser controladas. Mamani, como Núñez Sarmiento y como muchos otros autores, antropólogos, la antropología trabaja mucho eso, dice no hay por qué descartarlo, no hay que tener prejuicios sobre ello, ni miedo tampoco. Hay que poder analizar ese miedo en esos procesos de intervención. O sea, miren todo lo que significa el registro. Es mucho más de lo que nosotros por Y ahí ahí, Rosa, tenemos en para, términos Sí, perdón. ahí como para retomar cuestiones que ya vimos, en función de lo que vos decís, esta situación de partida de sospecha mutua y confianza deteriorada que se da de parte de los sujetos y de parte de nosotros como agentes, ¿no? Que nos insertamos en ese campo. Y cómo juega esas presuposiciones de las que nosotros partimos para comprender la complejidad del conocimiento de lo social que vamos a establecer, que no es algo que se va a materializar de manera parcial ni de manera, sino que va a ser algo gradual. Ese conocimiento gradual va a ir permitiendo desentrañar lo oculto, ¿no es cierto? Porque lo social no es lo aparente, sino que justamente la complejidad de poder No, recuperar lo que está detrás de ese velo que no. al principio vemos cuando nos insertamos en un barrio y creemos que en una primera recorrida vamos a reconstruir la situación, después vamos viendo cómo se va complejizando eso. Ahí se cortó, no te escucho mucho. ¿Los Ahora, demás escuchan? Se le escucha, sí, se le escucha bien. Ah, bien, yo tal vez sea mi internet. Ajá. Seguí, Nadia.
No, para retomar era eso, como para tener en cuenta, digamos, de esto de la complejidad de lo social y de lo que significa ingresar a cualquier campo, digamos, como entramado de relaciones y de significados, como plantea Mamani, Ujú. y de lo que las implicancias que tiene para nosotros como investigadores, pero también para la gente, ¿no? Y esto que decíamos en la clase pasada, que cada sujeto, sujeta con las que nos vamos a vincular también va a ir construyendo un relato, un discurso en función de nuestra presencia en el campo y significaciones. Y eso también hace a la Claro, complejidad del conocimiento, ¿no? De que vamos a tener que poder generar claro. esas situaciones de confianza y romper con esas, con esas bueno, protecciones, digamos, que todas las personas de alguna manera establecemos frente a la otredad cuando es algo desconocido, ¿no? Como que establecemos algunas barreras. Por eso Goffman dice develando máscaras, ¿no? Digamos, es que a medida que nos vamos conociendo y nos vamos aceptando, vamos sacando máscaras y vamos mostrando con mayor sinceridad, digamos, quiénes somos, cómo vivimos, cómo sentimos. A mí me parece que está bueno lo que estás diciendo, Nadia, en esto, ¿no? Bueno, ¿qué registramos en el cuaderno de campo? Porque esto, a ver, ¿cómo se registra esa dinámica y esa ida y vuelta en esas relaciones, ¿no? Registramos los acontecimientos más relevantes, lo que hemos decidido que vamos a registrar cuando vamos al campo, ¿no? O sea, yo voy a participar de una reunión de los comedores, y, y, y bueno, y voy a estar ahí. Voy a participar de un evento organizado por un comedor, bueno, ¿no? O sea, voy a una reunión, una asamblea de una organización, bueno, voy con un objetivo, y el objetivo tiene que estar siempre puesto en ese registro de campo, ¿no? Pero voy a relevar, digamos, el día a día de esos acontecimientos más importantes, y el criterio lo defino yo. ¿Se acuerdan que en algún momento dijimos, tenemos que poder pasar en algún momento a la lógica de los trabajadores sociales y las trabajadoras sociales, a la lógica de con quienes hablamos, de esos otros y de esas otras? También es importante registrar en el cuaderno de campo, en el registro de campo, eh, la información que va surgiendo del trabajo, o sea, de estas relaciones en el terreno. Digamos, doña Nina se enojó y se fue, ¿no? Cuando fui hoy al comedor o al merendero o a la reunión, estaban todos como muy serios conmigo y había algo que no entendía. Todo eso yo tengo que poder registrar, ¿no? Y son esos, y poder analizarlas en un contexto, ¿no? Todo eso son las bases para poder construir, digamos, o reformular o formular conceptualizaciones, explicaciones, que enriquezcan la práctica. Porque yo, ¿para qué registro? Porque estoy en el marco de un proceso de intervención. Eso puede resignificar mi práctica, me puede resignificar mi nueva ida al campo, mis nuevas aproximaciones al territorio, puede resignificar o exigir la revisación de nuestro enfoque para el ingreso a esos espacios, a ese campo relacional, ¿no? Y Ahí, todo el Rosa, tiempo, entonces, ahí me sí. acordaba de un Ujú. ejemplo que puedo comentar en función de lo que nos pasó a Dale. nosotros en la entrada al barrio Independencia, en la banda, cuando entramos con el programa de acompañamiento familiar, que, bueno, la primera entrada al campo consistía en duplas, visitar, hacer la presentación a las familias, ir casa por casa, ¿no es cierto?, golpear las manos y esperar a ver quién nos atendía y presentarnos y de alguna manera hacer un acuerdo inicial, eh, y tomar los datos de esas familias, ¿no? Explicando el programa, los objetivos del programa, cuál era la organización civil local con la que estábamos trabajando. Y bueno, fueron sucediéndose muchas situaciones, o sea, con cada familia fue distinta la reacción, ¿no? Que cada integrante familiar tuvo cuando nosotros nos presentamos ahí en el barrio. Y recuerdo que a nosotros la verdad que nos movilizó mucho una familia en particular, una referente mujer que nos atendió, que el primer encuentro que tuvimos,
Fue muy amable, nos entregó todos los datos, la verdad que, o sea, se abrió, sí, digamos, nosotros quedamos sorprendidos porque en ese sentido, digamos, no se notaba desconfianza. Cuando volvimos en la segunda visita, que fue a los 3 días, golpeamos la puerta y ya salió con otra actitud, totalmente distinta, ¿no? Y nos pidió inclusive que le demos la hoja en donde habíamos registrado todos los datos, porque ella no quería que contáramos con esos datos de su familia y que no iba a participar del programa. Entonces, eso fue como nuestro primer gran incidente de campo, digamos, porque la señora prácticamente, o sea, hizo eso y nos cerró la puerta, no nos permitió, nos dejó helado y quedamos, ¿ves? Nos miramos con nuestra compañera y pensamos, ¿qué pasó acá? ¿No? Entonces ahí entraron esas preguntas de decir, bueno, uno empieza a cuestionarse y también entran a jugar, bueno, los enojos, ¿no es cierto? El ego, la cuestión de, bueno, y finalmente, digamos, en ese momento no supimos cuál era el origen de esa reacción. Después a la semana nos enteramos que en el barrio había una iglesia evangélica en donde el pastor tenía un poder bastante importante sobre lo que podían hacer y no las familias del barrio, ¿no? Entonces, esta familia era muy recurrente, o sea, asistía regularmente a la iglesia. Entonces pudimos entender cuáles eran las instituciones con las que teníamos que presentarnos para poder seguir trabajando en el barrio. Y que tal vez nosotros en este prejuicio de definir el camino de por dónde vamos, tal vez no, bueno, la iglesia después, ¿no? Bueno, ¿qué poder tenía la iglesia en la construcción de esas relaciones sociales en el barrio? ¿No? Bueno, eso como por un ejemplo que ahora se me viene, que me parece que es importante como para vislumbrar esto, ¿no? Buenísimo, buenísimo el ejemplo. O los compañeros estudiantes de trabajo social en el 2019, el último año sin pandemia, sí, antes de la pandemia, que estaban incorporados a La Poderosa. Un día fueron a una asamblea y en esa asamblea había referentes de La Poderosa de Buenos Aires que habían venido a quedarse durante unas semanas en el lugar. Y cuando comenzaron a participar, ya tenían participación, digamos, y eran reconocidos y habían construido una confianza con los referentes provinciales. Hubo una situación muy fea donde se los puso en un lugar de quiénes son estos, ¿no? Como los enemigos, es decir, por qué participan, con qué derecho, y hubo una interpelación. Y la verdad es que nosotros ese día pensamos, si estos estudiantes logran sostener, seguir yendo al espacio a pesar de todo lo que les pasó ese día, ya eran trabajadores sociales y se lo dijimos, ¿no? Y fue muy duro para ellos, fue muy duro, fue una afronta a su trabajo ético y muy cuidado con la organización, y se sintieron, bueno, como puestos en lugares sospechosos, y fue muy difícil para ellos remontar esa revinculación con la organización. No con, digamos, en algún punto, digamos, que lo hayan puesto en lugares sospechosos, sintieron que en algún punto los compañeros o la gente de la organización de La Poderosa provincial no los habían defendido y, bueno, se generó ahí una sensación que tuvieron que trabajar y superar para poder volver al espacio social, digamos, de la Poderosa y poder sostener lo que venían haciendo. Digo esto, y para todo esto significa el registro. Ellos tuvieron que registrar lo que pasó allí, lo que se dijo allí, tuvimos que trabajar y reunirnos con uno de los referentes de La Poderosa, poder dialogar y reflexionar acerca de ese incidente de campo, como dice Nadia, para volver a empezar, ¿no? En realidad no era empezar de cero, pero sí era un volver a empezar porque había sido como un quiebre duro. Entonces, digo, todo eso significa el registro, y eso, acá dice la compañera, ahí entrarían las categorías emergentes, claro. Digamos, también es una instancia, eso, a ver, ya hasta ahora, para ir resumiendo, ¿qué cosas tiene que tener un cuaderno de campo? Una de las cosas que hemos dicho es lo descriptivo, lo que pasa,
lo que sucede, lo que se dice. También las sensaciones personales, ¿no? Esta experiencia personal, ¿qué me pasó a mí? ¿Qué me pasó a mí en ese día, en esa situación, con lo que vivimos? Porque eso es trabajo después de análisis para poder comenzar a construir pasar de la descripción a la explicación, ¿no? De esos procesos sociales que nosotros, en los cuales queremos describir o queremos interpretar o queremos acompañar para poder acercar, digamos, a los sujetos sus objetos de necesidad, ¿no? Cómo responder a esas necesidades si no podemos comprender esos procesos. Y bueno, digo, entonces hay una tarea enorme, tienen enormes implicancias, y entonces no es solo registrar, y el cuaderno de campo entonces tiene que recuperar lo descriptivo, pero también lo reflexivo, notas de tipo, dice Mamani, ¿no? Notas de tipo descriptivas y de tipo reflexivas, ¿no? Caracterizar actores, situaciones y contextos. Y esto que dice la compañera, ¿cómo vamos pensando categorías emergentes? Y bueno, es en la reflexión de eso que registramos, es que se van incorporando, vuelvo a decir, el ejemplo de ustedes, lo que hicieron ustedes ese día cuando vieron la película, ¿no? Muchos de ustedes quedaron en el nivel descriptivo, pero muchos de ustedes lo que hicieron también es generar una reflexión, y de esa reflexión aparecieron algunas categorías, ¿no? Bueno, y también, digamos, nosotros no estamos fuera de esa construcción. También decir eso, que no estamos nunca fuera de esa construcción, que siempre estamos presentes, siempre tenemos el ejercicio del registro, también es un ejercicio de reflexión personal, y de trabajar sobre nuestra conciencia, sobre nuestra mirada de los sujetos, de los procesos sociales, de las situaciones concretas, de cómo la gente aborda la salud, su propia salud, cómo la gente aborda sus propias necesidades, cómo construyen respuestas para su reexistencia en este contexto del capitalismo, digamos. Es también una interpelación a nuestras formas de vida, ¿no? O sea, hay como un encuentro de historias y de culturas y de miradas también. Y Entonces, ahí también Rosa, es para nosotros. sin caer en esto de Sí. cuál era la categoría que usaba la compañera, de categorías emergentes. Ajá, Está ella dice buena eso. la expresión de categoría emergente, pero a veces nosotros también tratamos en los registros, y yo me pongo en el lugar de estudiante, por decir que hacemos ese salto cualitativo, ¿no es cierto?, de saltar de la descripción, de tratar de encontrar una categoría que pueda resumir, ¿no?, de alguna manera cómo esa situación, o que pueda nombrar desde la teoría esa situación. Y ahí también corremos el riesgo de cosificar lo social, ¿no? De decir, bueno, esto tiene que ver con discriminación, listo, es eso. Esta situación remite a discriminación, sin poder mirar las otras situaciones que se están dando en esa interrelación, o sin poder ver la interseccionalidad de esas situaciones. Por eso tampoco nosotros decimos, no cerremos en categorías la interpretación de esas situaciones, sino que las preguntas que se abren, creo que Mamani también lo dice, ¿no? Es mucho más fructífero que cerrar en una explicación lo que estoy observando. Y más cuando recién estamos empezando a conocer las situaciones, ¿no? Porque también en esto de decir, bueno, vamos a ir avanzando, superando la descripción, podemos caer en esto de decir, bueno, vamos a ir delimitando en categorías cerradas esto, y no, digamos, es como encontrar el equilibrio también de generar preguntas que nos lleven a problematizar y a buscar mediaciones, ¿no? O pensar que las categorías emergentes son solamente eso, que son categorías emergentes que nos aparecen, que son puestas a dialogar con esa realidad que estamos analizando, que pueden ser resignificadas. También recuperar un poco lo que dice Nadia, que uno puede decir, bueno, situaciones de discriminación. El tema es cómo se expresa la discriminación en ese campo específico, en ese campo social específico y situado.
es de la misma forma en que se expresa, no sé, yo pensaba, nosotros hoy a la tarde tenemos a las 18 horas el encuentro de la cátedra libre sobre aborto. Y hoy están invitadas gente del NOA, y queremos armar un mapeo del NOA respecto de qué pasó con el aborto a partir de la aprobación de la ley. Y eso, ¿no? Dice, cómo contextualizar eso que sucede allí. Que no es lo mismo la discriminación, no sé, pensar en comunidades del NOA que en comunidades del sur, creo que tienen como significaciones y señas muy particulares. Entonces, no se puede generalizar, y que cuando yo digo que hay situaciones de opresión en un espacio concreto, yo tengo que poder explicar cómo se expresa esa opresión, o diríamos más general, si queremos hablar en términos de cuestión social, cómo se expresa la cuestión social allí donde estoy inserta, ¿no? Que tiene connotaciones y notas y particularidades específicas del campo. Entonces es como muy central también trabajar eso, ¿no? Y pensar que por eso los registros tienen que ser lo más rico que podamos, ¿no? Lo más rico en esto, en recuperar lo descriptivo, las miradas, los sujetos, lo que se dice, lo que se hace, lo no hablado, pero también nuestras propias sensaciones, nuestras propias expresiones, nuestras propias preguntas y nuestras propias conjeturas, para poder ir trabajando en eso de poner en tensión nuestras matrices epistemológicas eh, con lo que vemos en el campo, con lo que vamos viviendo en ese campo, ¿no? Eh, bueno, entonces por eso dice Mamani. Sí, perdón, dale, Mandándole compañero. a Mamani, bueno, Budín y Lera también va a decir, en esto de las observaciones que por ahí los estudiantes y los ejemplos que ustedes están dando, son esas observaciones iniciales, son las primeras, ¿sí? Es decir, bueno, Lera también dice, bueno, seamos cautelosos en a priori determinar, le podemos poner el mote de categoría emergente, pues decir, bueno, tan fuerte una categoría emergente en esas primeras observaciones. Esto como a nivel teórico de algunas autoras que nos va diciendo que seamos bien cautelosos, y otra que nos va sugiriendo, bueno, son las iniciales, vamos, cada encuentro es progresivo, lo va a decir Mamani cuando más habló también de inserción ahí con la compañera, y también me remetía a esto, otras categorías que uno le pone a todas las observaciones, esto del rol ausente del Estado, y decir, bueno, por ahí queremos explicar, capaz que eso, explicar todo como si fuera el rol ausente del Estado, y nos zambullimos directamente eso sin tener todo este proceso que nosotros vamos diciendo, de una reflexión, de observaciones, de interpretaciones antes de ir a definir a priori esta forma también que puede ser después de abordaje. Me pasó hace poquito, por ahí, ese cortito en el ejemplo, en mi trabajo de hacer por uso de un registro, con una compañera, había una demanda de una adulta mayor por el tema de la comida, me tocó por ahí registrarlo ahí, a hacer el ejercicio, porque lo quería ver ya como hace mucho que no hago por ahí registro, por esto la virtualidad me cuesta muchísimo, no es lo mismo estar todos los días en el trabajo con las personas mayores y hacer registro y análisis, y uno decía, bueno, se ponía en juego esto, el derecho del adulto mayor a reclamar, y ella decía, bueno, pero mi derecho en este caso como cocinera de no bancarme que reclame. Entonces hay algo interesante, es cómo se puede poner en juego de lo que uno puede escuchar, de la palabra derecho. Y en este caso, yo he registrado, como me ha mandado audio, en este caso la cocinera, le voy a decir cocinera porque ella se dice que es cocinera, que no es chef, diciendo cuáles eran sus derechos como cocinera, y tenía obviamente los registros del adulto mayor en su derecho a reclamar el servicio si algo no le gustaba. Lo interesante por ahí que nosotros ya lo tenemos internacionalizado, como lo hacemos en nuestra mente, decir, bueno, he observado esto, he analizado, hoy voy al terreno, hoy me tocó ir a trabajar, y lo he podido hablar con ella en el modo de decir, bueno, yo he analizado esto de tu discurso, del discurso de la persona mayor, y he intentado hacer algunas mediaciones en pos de los derechos. Bueno, el adulto mayor, la persona mayor, tiene derecho, como cualquier servicio, a plantear sus reclamos, y nosotros tenemos derecho a acompañar esos reclamos. O sea, nosotros tenemos no planteo el tema de obligación, pero como trabajadores, y decía, bueno, mi perspectiva de formación no es la misma que en este caso que la persona de cocina, porque eh, eh,
Es decir, ese es el diálogo que nosotros tenemos, decir, bueno, le trato de explicar, bueno, el equipo que tenemos nosotros, conformado, bueno, por trabajo social, por psicólogos, está interviniendo en eso porque nos parece, y estamos seguros que, de acuerdo a nuestros informes, que de la demanda del adulto mayor hay toda una historia de 4 años de por qué hace la demanda, en este caso la comida, antes ha sido en otras situaciones. Y otra, el contexto. Hay un contexto de soledad tremendo. Hay una historia de ella que vive con sus hermanas, que son la mayoría de dos de 80 años. Es la imposibilidad de tener dispositivos por móviles para comunicarse. Entonces, nuestro análisis, después de todas esas observaciones, y bueno, le está pasando algo más, que en el encuentro, en este caso, con la cocinera, era tratar de explicar eso. Y después me ha llegado como a registrar, hace poco estaba registrando todo eso. Entonces, todo eso pasa en las redes de relaciones cuando uno va al encuentro con el otro, y cuando tiene la posibilidad y las herramientas de poder registrar, en este caso a través de un audio, y poder plasmarlo en papel y poder revisar todo eso. ¿Sí? Entonces uno lo va haciendo, lo digo ahora, porque en este caso creo que aquí los docentes tenemos como más herramientas para hacer todo esos análisis, pero después de ver, me pasó de revisar como hasta la historia de ella en informes, de cuáles las situaciones que demanda del centro. Entonces digo que hay que ser muy respetuoso y cauteloso en todas las análisis y las intervenciones. A eso iba por ahí. Ahí, José, bueno, en el ejemplo que vos traes, también está bueno porque Mamani menciona, ¿no? La importancia del registro en la visibilización de las situaciones, ¿no? Y de poder, desde nuestros registros, poder ser parte de esos procesos de transformación de lo social, ¿no? Y como decimos, las intermediaciones que podemos hacer a partir de nuestro proceso de conocimiento, ¿no? Y ahí, en este conocer e intervenir, también, Rosa, como para retomar, tal vez vos lo vas a profundizar ahora, las notas metodológicas que Mamani plantea, ¿no? Que en ese registro, en donde tenemos una multiplicidad de registros, ¿no es cierto?, de la escritura tan diversa que vamos a ir plasmando situaciones, las interpretaciones que hagamos, también es importante lo metodológico, porque si estamos conociendo e interviniendo, y en esa dialéctica, ¿no es cierto?, que conocemos, a la par de que vamos desarrollando nuestro proceso de inserción en el campo, como ya lo mencionaron los compas en los ejemplos, hay siempre una mirada de, bueno, ahora cómo seguimos en función de esta situación que vivenciamos, ¿no? De este incidente de campo, de esta múltiple interpelación o esta situación intersubjetiva, ¿no es cierto?, que vivencié, bueno, ahora cómo seguimos. Entonces también el registro nos permite ir dejando asentado el cómo, y también revisar ese cómo todo el tiempo y decir, bueno, no es por aquí, sino que tenemos que buscar otras estrategias, ¿no?, para seguir conociendo e interviniendo con estos sujetos sociales, en este campo, en este barrio, en esta organización. Y otra cosa que también lo dice la teoría, y creo que tiene también esta comparación con el fragmento de la película, vemos como un momento de la vida de las personas. Es ese momento, y decía, por ejemplo, voy al caso por ahí vuelvo con el tema de la cocina, decía, bueno, es una persona que está quejando, es molesta, le cortemos las viandas. Y yo digo, pero ¿cómo vas a tomar una medida de superar una vianda en una crisis que estamos, sabiendo que en este caso mi argumento era, bueno, los adultos mayores necesitan la ciencia alimentaria, eso no está en discusión, pero digo, las personas que ella, como había registrado, como había internalizado, y había hecho una intervención diciendo que lo mejor era suspender un servicio alimentario. Y en este caso, para mí, obviamente, era una locura. Porque también en esta relación de fuerzas, y bueno, en este caso, listo, yo como coordinador digo, no, estas son las intervenciones, esto se habló con el equipo y estas son las formas de proceder, pero digo, cualquier persona que haya registrado eso, haya tomado una demanda y tiene ese tipo de intervenciones, porque eso no puede pasar en cualquier lugar de trabajo. O no podemos decir, bueno, esta persona me molesta, listo, esta es la solución inmediata. Voy a ese ejemplo que como uno percibe ese También, momento, sí. no, también pensar qué le pasaba a la cocinera, ¿no? Es decir, cuáles son sus experiencias personales en este proceso.
Porque también es eso, cuando yo me enojo, cuando voy al campo, ¿no? Digamos, ya me corro, pero me parece que está bueno el ejemplo de la cocinera. Voy al campo y me enojo y tengo un malestar, ese malestar tiene que ser trabajado. Y si yo trabajo la historia de la cocinera, por ahí la cocinera está en una situación personal que hace que esté poniendo su derecho por encima del derecho de la persona a quien ella, digamos, para quien ella trabaja, porque en realidad, y vos has dicho varias cosas, José, que me parece que son muy interesantes, que tienen que ver con estos capitales o con estos, Aquí me tengo un minuto, con ¿no? estas Eso te quiero decir. mochilas, no, pero con estas mochilas mentales, con nuestras mochilas conceptuales que nosotros tenemos sobre el estado ausente, ¿no? Toda una discusión sobre eso. O sea, mira cómo se juegan un montón de cosas inmediatamente cuando se pone en juego una intervención. Queda nada más Rosa, que un minuto, eso, ¿no? sí, eso quería decirle. Dale. Y quiero decir, Queda un lo último minuto. para escuchar, en este caso, obviamente el diálogo con la cocinera trabajamos hace 4 años, era eso, también sí se ha preguntado y se ha hablado de qué malestar tenía, bien atravesó también una condición laboral nuestra, Claro, una cuestión también de otros derechos que empiezan a chocar, obviamente no es culpabilizar en este caso Claro, claro. a la cocinera, es decir, es plantear esto y decir, bueno, pues en caso ella no va a decidir si se suspende o no, era para decir todo lo que se puede registrar y qué herramientas tenemos y quiénes están también las personas, obviamente se le ha escuchado de ella y se lo plantaba, Ay, ¿no? se va a cortar. Se En ese corta, sentido. compas, ¿qué Sí, se hacemos? corta. Terminamos Escuchen, aquí. sí, terminemos acá, pero decirles que el lunes nos volvemos a encontrar con lo que tenemos programado, pero tal vez sí se amerita, y el lunes lo decimos juntos, un encuentro para seguir trabajando el registro, ¿les parece? Pero nos encontramos el lunes con el tema que sigue. Bueno, que tengan un buen fin de semana. Y les acabo de dejar un texto que les dije sobre la cosificación del registro, que cuenta una experiencia muy linda, así la podemos trabajar después. Un abrazo para ustedes y que tengan